¿Cuáles fueron las verdaderas causas del golpe del 30? La edad de Irigoyen fue importante, pero la situación internacional ¿jugó también un papel? La acordada de la Corte Suprema de 1930 fue clave. Fue un precedente significativo para la historia posterior. En 1943 se dio otro golpe de Estado en un nuevo contexto internacional de crisis. ¿Cuáles fueron sus causas? La participación militar en la vida política se había convertido en una constante. El GOU es el principal actor del golpe del 43. En 1955 se da otro golpe, esta vez en el marco de una nueva constitución aprobada en 1949. Se vuelve a la Constitución 5360 y se convoca a una nueva reforma. ¿Los golpes militares tuvieron apoyos civiles? A veces más, a veces menos intensamente. En el golpe de 1955, ¿se ve más la división del país que en los golpes anteriores? Estábamos conversando sobre el golpe de 1930 y se habían destacado como las razones principales podemos llamar la vejez de Irigoyen, que no estaba coordinando como correspondía, era lo que veía la opinión pública, lo que veían, los grupos de poder. Sí, entre otras cuestiones, ¿no? Pero fundamentalmente la disminución, digamos así, de la situación de salud, para decirlo bien genéricamente, de Hipólito Yrigoyen, un hombre grande ya, llevó a que no manejara con la solvencia, ¿no es cierto?, intelectual que necesita semejante cargo, como es el Poder Ejecutivo de la Nación, y pasó a que la oposición le achacaba de que había un gobierno de los subalternos, digamos, de los funcionarios de segunda línea, que los que resolvían eran ellos y no el presidente. Y cuando ya resuelve más de uno, hay, por supuesto, en esas decisiones controversias, donde se impone la de un grupo o de otro sector, o la de este mayoritario o este minoritario, y ya entonces comienzan los problemas, porque no hay decisiones coherentes, no hay decisiones homogéneas, y por lo tanto esto genera una confusión en las decisiones de poder, y por supuesto esto trae como que los factores de poder y los sectores de poder, la oposición, la prensa, empiezan a gestar una situación de que lleva a que Irigoyen ya no está más en condiciones de gobernar. Y sumándole a esto también otros hechos que se venían dando, se le achacó muchísimo que el primer gobierno de Irigoyen, este presidente, decretó demasiadas intervenciones federales, lo cual es verdad, y intervenciones federales nada más que por el hecho de que los que gobernaban en las provincias que se intervenían no eran del mismo signo político. No nos olvidemos que cuando asume por primera vez Hipólito Yrigoyen, las provincias estaban gobernadas por la oposición, y la mayoría en el Parlamento también era de la oposición. Entonces todo esto hizo que se resintiera el vínculo, relación en el federalismo argentino, entre los protagonistas del federalismo argentino, y que cuando vuelve a asumir Irigoyen en su segundo mandato, también esto era como que estaba en el ambiente lo que había hecho en el primer gobierno, más el producto de lo que mencioné recién, de su vejez y demás. Y bueno, y la situación, no nos olvidemos, estamos hablando de 28-30, no nos olvidemos que acá nos va a impactar fuertemente que la crisis mundial del año 30. La crisis mundial del año 30 fue desencadenante, coadyuvante a que esto sucediera también. No, en ese momento, no nos olvidemos, cuando en el 30 el famoso crack de Wall Street, que las grandes empresas que estaban por estos lares llevando adelante la producción y el capital que venía para que la producción pudiera desarrollarse y demás, en ese momento de crisis se levantaron y se fueron. Los capitales, cuando se producen en los lugares donde están trabajando, se producen estos hechos como el del 30, retornan inmediatamente a su lugar de origen porque es donde saben que van a encontrar protección. Y eso dejó, digamos, una crisis financiera, económico-financiera tremenda, lo cual impactó también, no cabe ninguna duda, en este crack del 30, políticamente hablando para Argentina, ¿no? Pero desde el punto de vista constitucional, yo creo que a mí lo que siempre me preocupa, por supuesto, a posteriori con el diario del lunes,
como dicen ahora, fue la ruptura constitucional y la justificación. Porque volvimos a tener la justificación de que el estado de necesidad, el apoyo unánime de la sociedad argentina, el desgobierno por parte de Irigoyen, la falta de tranquilidad, la falta de defensa de los derechos de las personas, y otra vez el argumento de la revolución triunfante, que lo vimos ya en la época de Mitre. Pero todo esto es la argumentación, ¿no es cierto?, de Uriburu. Ahora, lo que nos lleva a ponerle atención en aquel momento fue la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No cabe duda porque, pongámonos a pensar, no es un acto jurisdiccional, es decir, no es una sentencia, una acordada, ¿cierto? Es una opinión que da la Corte cuando organiza, por ejemplo, su parte administrativa, cuando toma decisiones del funcionamiento interno, y aquí por medio de una acordada, que no es una sentencia, aclarémoslo, porque no había un conflicto de derechos, sino que después esto va a ser resuelto jurídicamente el tema Irigoyen en la causa penal que se le deduce al expresidente. Entonces, cuando la Corte usa los argumentos que manifiesta en ese contenido de la acordada, cuando habla, por ejemplo, de que no se puede cuestionar la validez de los actos, primero la legitimidad y validez de los que tomaron el poder, el gobierno, ni tampoco de sus actos, porque entre otras causas, por ejemplo, tienen el poder de la seguridad y el poder militar para proteger a la nación y a los derechos y a la libertad de las personas y de sus instituciones, porque no se puede cuestionar ello en razón de que la doctrina internacional y la teoría constitucional así lo avalan desde el punto de vista nacional e internacional, redundando, y porque lo dice el Constantinó, lo mencionan. Lo que dijo Constantinó fue en otro contexto y en otra época y para otro tipo de situación. Pero acá lo argumentaron. Y otro argumento que también me parece como muy solvente es de que, bueno, pero tengamos en cuenta de que cómo se legitima este poder político que asume de facto, porque lo reconoce la acordada, que es un gobierno de facto, y que se legitima un poco porque tiene carácter provisional, y también porque cuando juraron, dice la acordada, por lo tanto dice la Corte, cuando juraron este nuevo gobierno, juraron que asumían el poder, pero para defender y cumplir con la Constitución. Entonces la acordada dice, hay que validar esto como importante, porque este toma de poder de facto, sus protagonistas han jurado inmediatamente, creo que dice, inmediatamente cumplir y hacer cumplir y defender la Constitución. Ese es el argumento, entre otros, de que porque se apuraron a jurar la Constitución, pero ¿cómo puede ser que esto tenga tanto validez? Juraron rápidamente la Constitución, pues si acaban de violentarla, acababan de violarla, acababan de mancillarla. ¿Cómo puede ser que esto repunte como un valor trascendente que se apuraron a jurar? Como diciendo, se apuraron, estaban ávidos de jurar rápidamente por la Constitución para defenderla, si acababan de violarla. Y vista a la distancia, esto es contrahistoria, o sea, sí, por supuesto. Lo que voy a preguntar yo también es, ¿y si hubieran dicho que estaba mal? ¿Podrían haber dicho que estaba mal? Habría que ver qué escribieron después o qué opinaron después los jueces. Había jueces famosos, ¿no? Figueroa Alcorta, el que había sido jueces, presidente. Respetabilísimos ciudadanos. Después que pasó todo. Porque en general los protagonistas en la historia siempre justifican las cosas que hacen. En general pasa eso, ¿no? Bueno, en este caso muchos lo justificaron, muchísimos. Otros que no. O algunos dijeron, esta revolución huele a petróleo. Algunos hombres de aquel tiempo dijeron, esta revolución huele a petróleo. Otros sostuvieron como Fink que realmente lo que fue hasta patriótico lo que se hizo, porque era un desorden, una desorganización, una sin autoridad del gobierno,
y por lo tanto la situación del tiempo, el momento que se vivía llevó a que se produjera esto. Es decir, vamos a encontrar argumentos a favor y argumentos en contra. Pero yo creo que el orden constitucional se tiene que respetar a rajatabla. Sí, además Es mi opinión, a rajatabla. Pues yo entiendo que, vuelvo a repetirte, yo entiendo que la Constitución y la ley son la tabla de salvación que tienen los ciudadanos para defender sus derechos y libertades. y creo que es una de las conclusiones obvias que tenemos que sacar después de estos conversatorios. Ya hemos grabado varios y vos lo has dicho, ya cuando vimos las reformas constitucionales, y es lo más importante, cumplir con la Constitución. Cumplir la Constitución. Están todos los mecanismos para hacer los cambios necesarios y bueno, pero bueno, Lo que pasa es que cuando los resortes o válvulas de seguridad que la Constitución tiene previstos no funcionan, la presión que tiene esa sociedad, porque no está funcionando conforme a los cánones constitucionales que determinan la conducta a seguir, explota por otro lado, explota por fuera del marco normativo. Entonces, desde fuera del marco normativo comienzan, ¿qué? Las explosiones, siguiendo con esta metáfora, con las explosiones sobre el texto constitucional y sus autoridades. Entonces, ¿qué ocurre? Todo lo que no se canaliza por la vía constitucional explota afuera. Por ejemplo, si a un presidente que no está cumpliendo acabadamente con su rol o cae en alguna de las causales de mal cumplimiento de sus funciones, o cae en inhabilidad moral sobreviniente, o inhabilidad física sobreviniente, bueno, habrá que aplicar los recaudos normativos constitucionales para que ese mandato que se está, digamos, tornando como mínimo imposible de realizar en plenitud, bueno, acabe. Si es mal desempeño, será por la vía del juicio político. La Constitución lo dice en el 53. Señor, fuera, pero por la vía institucional. No que tenga que venir de fuera el apartamiento de ese presidente. Si está el resorte. ¿Y por qué no se cumple? Porque el encargado de cumplir con esto sería el Congreso de la Nación. ¿Y por qué no lo hace? La Cámara de Diputados acusa, la Cámara de Senadores destituye. Entonces, si está todo, ¿por qué no se aprovecha o no se piensa que cumpliendo la Constitución vamos a tener una vida institucional mucho más, ¿cómo te puedo decir? Mucho más fuerte, mucho más consistente. Y aparte que cuando uno respeta la ley, es como que tiene digamos, esto genera ejemplaridad. Si yo cumplo la ley desde arriba, vos me ves que la cumplo, la vas a cumplir. Los ciudadanos la van a cumplir. Si vos ves que arriba no cumplen, en el medio no cumplen, ¿qué le vas a exigir? ¿Con qué autoridad le vas a exigir al de abajo que lo cumpla? Si vos no estás ejemplificando con tu conducta. Entonces pasa esto. Bueno, esto fue en el 30. En el 43, acordate, Andrés, pasó más o menos lo mismo. Otra vez, ¿no es cierto?, a Ramón Castillo, en 1943, otro golpe de Estado, en junio del 43, toma el gobierno Pedro Pablo Ramírez y encontramos otra vez suspensión de la Constitución, disolución de los partidos políticos, intervenciones en las provincias, otra acordada similar o como ejemplo la acordada del 30 y otra vez el tema de la participación militar, ¿no es cierto?, con el GOU y compañía. Claro, es clave. Bueno, los militares ya se metieron en política en el 30. O sea, la función de las Fuerzas Armadas no era esa y empiezan a intervenir directamente, abiertamente en política, toman el poder. Y sí, claro. Y siguen interviniendo y bueno, se inaugura con el 30, pero después vuelve con el 43. Ahí un comentario, que vos bien lo dijiste, la época que se vivía entre guerras, era lo de 1930, que bueno, Uriburu, que al final es el que va a ser presidente por un tiempo, él sí quería grandes cambios porque había una situación política en el mundo, estas nuevas ideologías, entonces ahí sí hubiera sido una revolución, pero quedó en un golpe de Estado porque no hubo grandes cambios. Quedó nomás en una pretensión de gran transformación. Un poco lo que decía Agustín Justo, por otro lado. Y los militares ya quedaron ahí como actores importantes de la política. Claro, y fíjate en el 43, cuando toma el poder Ramírez,
el rol importantísimo que tiene el GO, con dos fracciones bien marcadas también, ¿no es cierto? Unos más nacionalistas, otros no. Y después, bueno, ya los próximos pasos de este gobierno, que se suspende otra vez la Constitución, intervenimos provincias, las provincias gobernadas por militares, ¿sí? Todo lo que lleva a una naturalización de lo que es la vida constitucional. ¿Y estás de acuerdo con las causas que se esgrimen por el golpe del 43, las comunes, las que, bueno, en historia muchas veces se sintetiza y se dice las causas de, bueno, y listo. Las del 43... Bueno, cuando dicen que era para frenar el retorno de los conservadores, ¿no es cierto? Estábamos en vísperas de que los conservadores pudieran conformar sus cuadros políticos para participar en la próxima elección de presidente. Estaba ahí la candidatura en danza del salteño Robustiano Patrón Costa y compañía. Y bueno, y se produce todo esto que lleva a una interrupción del gobierno de Castillo, y luego empieza Ramírez, después va a venir Farrell y compañía, hasta llegar, ¿no es cierto?, al 46, que va a asumir Perón. Y la cosa no se va a tranquilizar tampoco cuando asume Perón, porque acordate que está bien, el primer mandato se cumple tal cual marcaba la Constitución, y luego cuando en el segundo mandato tenemos otro golpe de Estado, que es el del 55, la famosa Revolución Libertadora, y otra vez a remar con el tema constitucional. ¿Por qué? Porque cuando en el 55 derrocan a Perón, los militares, ¿qué van a hacer? Van a tratar de ver cómo se restablece el orden constitucional de 1853-1860. ¿Por qué? Porque estaban absolutamente ellos convencidos de que la Constitución de 1949 era una constitución de tono corporativista, de tono, digamos, de izquierda, totalitario y todos esos achaques que se le hicieron a esa Constitución, y por lo tanto había que modificarla. Pero, porque claro, después va a empezar la discusión, pero eso ya no sería como golpe de Estado, sino la constitucional, el comentario, de que sí era una constitución, fue la del 49, un cambio de constitución, una reforma de constitucional, ¿qué fue al final? Una reforma, la del 49, una nueva constitución. Bueno, vos sabés que todo eso fue muy debatido porque se cuestionó el modo en que se llevó adelante la reforma del 49 por parte de la ley 13.233. Entonces, esto nos hace pensar de que sería como para otro ángulo de análisis. Y lo que estamos tratando de hacer ahora es solamente lo que se refiere a los golpes de Estado. Y cuando en el 55 toman el poder los militares nuevamente, en el marco del tema constitucional, ¿qué pasó? La Constitución de 1949 se deja sin efecto en 1956 y se convoca una convención constituyente. Como estás viendo aquí, el poder de la Revolución Libertadora, el poder del golpe de Estado, ya también entra a cumplir funciones preconstituyentes, porque convoca una convención constituyente. Si ya los poderes de los gobiernos de facto van incrementándose. Desde 1930 a la fecha que estamos comentando, se fueron incrementando, porque empezaron con simples decretos y ya estamos hablando de tarea preconstituyente. Es decir, es cierto, en el 30 se trató de reformar la Constitución, no hubo posibilidad alguna. Pero ahora ya estábamos, ¿qué? Llamando o declarando la necesidad de enmienda constitucional mediante la convocatoria a una convención constituyente, la que se constituyó en 1957 y produjo la reforma de la Constitución. ¿Pero de qué Constitución? De la de 1853-60, no la del 49. Claro. La del 49 fue dejada sin efecto por el golpe de Estado. Sí. Pero a ver, los militares son actores fundamentales de todos los golpes de Estado, pero en algunos tienen más apoyo civil. Por ejemplo, el golpe del 30 fue eminentemente militar y hubo civiles que adhirieron. Uno ve las fotos de la época y hubo mucha movilización y no eran curiosos.
No, Porque a veces uno puede decir, la del 43 no, la del 43 fue netamente militar. Se suman sectores civiles, mucho, pero no hay... mucho más concentrada en el marco de las, digamos, definiciones militares. Sí. Y ahora, la del 55, que ya había cambiado, el gobierno había cambiado la constitución del 53-60 por la nueva de 1949, es un golpe, bueno, ahí no vamos a repetir acá todo lo que fue pasando en los últimos años de la segunda presidencia de Perón, pero también fue masivo, o sea, fue un golpe militar, pero hubo mucha participación de la población. La Argentina estaba, podríamos decir, dividida en dos. Bueno, es lo que, proyecta eso que acabas de decir a la actualidad. Entonces, no es de hoy esta situación que ahora vulgarmente se le llama grieta, sino esta división de concepción de lo que debe ser la vida comunitaria, esta digamos, visión de lo que debe ser el respeto o no del Estado de Derecho, esta visión que establece que todas las autoridades de un sistema constitucional tienen límites y que no pueden ser lo que quieran, ni pueden tener superpoderes, porque eso es romper el equilibrio que está de poderes entre ejecutivo y legislativo y judicial. Porque alguno de los tres tiene superpoderes, rompe el equilibrio de Montesquieu, no cabe ninguna duda. Entonces, todo esto nos lleva a que haya se mira la vida institucional y la vida, digamos, desde el punto de vista de las ideas que deben regular la convivencia social con ópticas diferentes, con un lente diferente. Entonces produce esta división, no cabe ninguna duda. Y esto fue lo que pasó un poco en el 55, cuando el golpe militar tuvo un apoyo muy importante de la sociedad, de las fuerzas vivas de la sociedad, como se le llama, de los sectores políticos, económicos, empresariales, estudiantes, todo. Entonces, se agota a lo mejor un proceso de gobierno que va decayendo por múltiples causas, y entonces todos se abroquelan en generar un frente de oposición para buscar una transformación. ¿Se produce la transformación? Se pregunta uno. ¿Es beneficiosa esa transformación? Desde el punto de vista constitucional, la constitución la tarea de la Convención Constituyente del 57 es una convención constituyente, primero, surgida, evidentemente, de una declaración que no fue la que marca el artículo 30 de la Constitución Nacional, tal cual nosotros lo conocemos. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que está ocurriendo aquí es que se deja sin efecto una Constitución por una corporación militar y se pretendió restablecer el 53-60 y a su vez modificarla, convocando a esa declaración la corporación militar, con lo cual ya estamos evidentemente fuera del marco constitucional. Se reforma la Constitución del 53-60 y se le incorpora el famoso artículo 14 bis, donde ¿qué nos puede llamar la atención aquí? Que todo aquel proceso social, solidario, que había tratado de contener y que se le reconoce como una impronta de los tiempos que se vivían, la Constitución del 49, ¿cierto? La juventud, la ancianidad, los derechos del trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tuvieron que tomarlos en la reforma del 57, en el 14 bis. O sea, porque a mi modo de ver, una deplorable tarea legiferante, porque no me parece ese artículo 14 bis que sea una expresión de la gramática constitucional más ortodoxa y sobre todo de mayor claridad, me parece que el 14 bis fue sintéticamente, receptó todo lo que venía ya en la corriente del constitucionalismo social de muchas décadas atrás y que la Constitución de Constituciones cristalizó en su contenido y que ahora no lo pudieron dejar fuera. Porque si hubiera sido de decir, bueno, pongamos el 53-60 nuevamente en vigencia y punto, todo esto del 49, todo lo social y demás, no va más. No, lo tuvieron que incorporar en el 14 bis. Y tuvieron que modificar el 67-11 cuando incorporaron el Código del Trabajo y la Seguridad Social. Bien, entonces ya vimos los golpes del 30, del 43 y del 55. Nos quedaría para un próximo podcast
los siguientes golpes, También y hemos bueno, tenido. con todo lo que se ha vivido, porque también el mundo pues, siempre va cambiando, ¿no? Sí, en va el 30 era la época de entreguerras, en el 43 la situación internacional de la guerra mundial influyó. También se ha dicho que una de las razones fue que los militares eran pro-eje, entonces también ese tipo de comentarios. Y después ya en el 55, si bien existe la Guerra Fría, pero no tan fuerte como se va a dar unos años después, empiezan a jugar otros factores. Siempre lo internacional tiene que ver, pero ahora está pesando más. Entonces, para un próximo podcast tendremos que hablar o conversar sobre los siguientes golpes de Estado. Muchas gracias. A vos, Andrés.